El sol sobre la carretera federal 57 era una tortura física, una capa palpable de calor que convertía el alquitrán en un espejismo ondulante. Llevaba 12 horas conduciendo desde Matehuala y mi visión empezaba a licuarse. El cansancio se pegaba a las retinas. Buscaba cualquier punto de interés, cualquier distracción. Fue entonces cuando lo vi. No estaba escondido, no estaba dañado. Estaba sencillamente y de forma inexplicable estacionado. Era un tráiler, un doble remolque, pero no como los que te encuentras rotos o cargados hasta el tope. Este era impecable, de un blanco inmaculado que desafiaba el polvo del desierto de San Luis Potosí. Parecía recién salido de la fábrica, demasiado limpio. No tenía insignias ni número de placa visible en la parte trasera del contenedor. Y lo más perturbador, estaba solo, sin cabina. La caja principal, el remolque de carga, estaba allí, anclado al asfalto de forma estática, esperando. Era una anomalía geométrica en la vasta, sucia monotonía del desierto. Mi primer pensamiento fue la lógica. Accidente. Desperfecto mecánico. El conductor tuvo que caminar a buscar ayuda, pero no había marcas de frenado, ni señales de lucha, ni siquiera el rastro oxidado de aceite quemado que un motor cansado deja atrás. La curiosidad, esa enfermedad silenciosa que nos lleva a tocar la flama, me obligó a detener mi camioneta en el acotamiento, levantando una nube de tierra. Me bajé, sintiendo el aire caliente golpearme como si acabara de abrir un horno. El silencio era instantáneo, total. Un silencio de peso. Me acerqué al contenedor. Era largo, casi 40 pies de metal frío bajo el sol. Puse mi mano sobre la puerta trasera, la que se abre en dos mitades, y noté el metal extrañamente frío, casi helado, a pesar del calor ambiental de 40 grados. Había algo eléctrico en el aire. Olía a ozono y a plástico nuevo. Las puertas estaban cerradas con candados industriales, macizos. No había forma de ver el interior. Me moví hacia el costado, siguiendo el patrón de remaches, hasta que llegué al compartimento de servicio, cerca de la rueda delantera. La pequeña puerta de acceso al compartimento de almacenamiento, normalmente usada para revisar las líneas de freno o el control de temperatura si es refrigerado. Para mi sorpresa, esa puerta no tenía candado. Estaba ligeramente abierta, apenas 1 centímetro. No sé por qué lo hice. El cansancio, la locura del calor, la perfecta mudez del objeto. Abrí la puerta y me arrastré hacia el interior. Era un espacio reducido, oscuro. Sentí el olor, más fuerte ahora, no a ozono, sino a algo más denso, metálico y dulce, como sangre recién derramada mezclada con desinfectante industrial. Levanté mi celular para usar la linterna. El interior estaba vacío, límpido, sin cajas, sin palés. Solo el piso de acero pulido y la oscuridad que devoraba la luz. Estuve allí encorvado unos 10 segundos, tratando de justificar por qué ese tráiler impoluto había sido abandonado en medio de la nada. Y entonces, el sonido. No fue un trueno ni un motor, fue un clac resonante y sordo, un sonido de maquinaria pesada definitiva. Sentí una vibración bajo mis rodillas. La pequeña puerta por la que entré se cerró con una violencia controlada, y el aire caliente que había entrado conmigo fue expulsado. Un segundo sonido, más agudo, selló el destino, el mecanismo de seguridad de la cerradura automática. No era un simple pestillo, eran varios cerrojos magnéticos encajando en su lugar. Un sistema diseñado para la máxima seguridad. Estaba adentro. La oscuridad se hizo absoluta, el olor se intensificó y la terrorífica comprensión me golpeó. No estaba solo en un tráiler abandonado, estaba atrapado en algo que había decidido atraparme. La oscuridad no era pasiva, era una presencia que presionaba sobre mis ojos. Saqué el celular y encendí la linterna.
el haz de luz temblando en el espacio vacío. El aire acondicionado, si es que tenía uno, no funcionaba. Pero el frío era intenso ahora, penetrante, un frío que olía a metal y a óxido de cobre. El pánico inicial me hizo correr hacia la pequeña puerta golpeándola con el hombro. La abolladura fue mínima. El metal no cedía. Grité, pero el sonido era absorbido, devuelto a mí como un eco ahogado. Las paredes del tráiler eran gruesas, doblemente aisladas. Estaba en una caja de seguridad diseñada para mantener el contenido sellado o, como descubría ahora, para mantener el continente dentro. Retrocedí usando la luz para inspeccionar las paredes. No había ventanas. No había agujeros de ventilación visibles. Solo paneles lisos y las nervaduras estructurales que corrían a lo largo del techo. Intenté golpear con más fuerza, buscando el punto más débil, pero cada impacto era una derrota, un recordatorio de la solidez de mi prisión. En ese momento recordé la cabina. El tráiler no tenía cabina. ¿Quién lo había dejado aquí? ¿Cómo se había cerrado el mecanismo de seguridad? Un sistema tan robusto requería energía, y mucha. Si estaba abandonado, si el motor había sido retirado o nunca había estado conectado, ¿de dónde venía esa energía? Me agaché y apunté la linterna al suelo. Era de acero corrugado, diseñado para el transporte pesado, pero había marcas. No eran raspaduras de carga, eran surcos, largos, delgados, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado, o peor aún, se hubiera deslizado sobre el metal. Seguí los surcos con la luz. Terminaban abruptamente en el centro del remolque, formando un patrón irregular, como el rastro de un arrastre violento que había sido limpiado. Pero la limpieza no había sido perfecta. El olor metálico era más fuerte allí. Me arrodillé. Bajo la luz potente noté una mancha, casi invisible sobre el acero oscuro. No era óxido. Era una decoloración opaca, la firma que deja un líquido biológico cuando se seca. Esto no era un fallo mecánico, esto era una escena del crimen, o un nido. Mi celular vibró en mi mano. Era el aviso de batería baja. La señal era nula. Estaba a kilómetros de cualquier torre. El miedo se hizo físico, un nudo frío en el estómago. Sabía que, una vez que la luz se fuera, no tendría nada más que el olor y el frío. Me levanté rápidamente, tratando de volver a la lógica. Si esto era un remolque refrigerado, la unidad de enfriamiento estaría al frente, contra la pared que daba a la cabina. Si lograba desactivar lo que fuera que estuviera activando los cierres magnéticos, podría tener una oportunidad. Caminé hacia adelante, con cuidado de no resbalar en el acero. La pared frontal era diferente al resto. No era lisa. Encontré un panel de control empotrado, pequeño, con unos pocos indicadores LED y un teclado numérico. Estaba iluminado con una luz roja tenue. El panel no estaba muerto, estaba activo. Me acerqué. No era un termostato de refrigeración estándar, parecía un terminal de acceso. En la pantalla parpadeaba un mensaje, repetitivo, casi un mantra silencioso. Pasajero detectado, modo de recarga iniciado. Leí el mensaje 3 veces. El sudor frío se condensó en mi frente. Modo de recarga iniciado. ¿Recarga de qué? Y la peor parte, pasajero detectado. No era un error del sistema. Me había escaneado, me había identificado. Esto no era un tráiler, era una trampa programada. Revisé el teclado. Era un simple dial numérico, como un cajero automático viejo. No había un botón de apagado de emergencia, solo un par de luces indicadoras que brillaban en rojo constante. La luz más grande estaba etiquetada como energía biótica y marcaba un porcentaje. Estaba al 5%. El frío se hizo más intenso, mordiéndome los huesos. Era el frío de un congelador, diseñado para preservar o para inmovilizar. Mis movimientos se hicieron lentos. Necesitaba entender la mecánica antes de que el frío me incapacitara. Encendí la linterna hacia arriba, siguiendo el panel de control. Noté una serie de pequeños orificios,
apenas visibles, espaciados uniformemente alrededor del techo, justo donde el panel se encontraba con la estructura. Me acerqué para olerlos. Un aroma químico, agrio, como una mezcla de formol y amoníaco. Eran respiraderos, o más precisamente, inyectores. El tráiler no solo me había sellado, sino que estaba procesando el aire. Estaba midiendo mi presencia, mi calor, mi respiración. Estaba convirtiéndome en un componente del sistema. Regresé al panel frontal, golpeándolo con el puño. Necesitaba romperlo, cortarle el suministro de energía. Pero el metal era sólido, industrial. Saqué mi navaja de bolsillo, la única herramienta que tenía. Era ridículamente inútil contra esa fortaleza. Rasgué el plástico de la pantalla un par de veces, dejando marcas superficiales. Mientras forcejeaba, escuché un zumbido. No venía del panel, venía de la parte trasera del remolque, donde el olor a metal y sangre era más fuerte. Era un sonido bajo, pulsante, como un corazón mecánico latiendo en la oscuridad. El zumbido creció. La luz de energía biótica en el panel aumentó al 6%. Me detuve en seco. La matemática era simple y aterradora. El tráiler estaba absorbiendo energía. Mi presencia era la fuente. Me di la vuelta y apunté la linterna a la parte trasera, tratando de ver si había algo allí que no había notado antes. El espacio seguía vacío, pero la mancha oscura en el suelo parecía húmeda. No por agua, sino por una fina capa de condensación que brillaba bajo la luz. Y los surcos en el suelo ya no parecían huellas de arrastre. Parecían venas, canales que convergían hacia el centro del remolque. La navaja en mi mano era inútil contra el metal, pero si había un mecanismo biótico, una forma de transferencia de energía basada en la vida, tal vez había una vulnerabilidad. El zumbido se convirtió en un gemido sordo. La temperatura bajó aún más, haciéndome jadear. El aire que exhalaba se condensaba inmediatamente en una niebla gris. Estaba en una cámara de enfriamiento acelerado, y la finalidad no era la preservación de la carga, sino la extracción de la energía de la carga, mi calor corporal, mi vida. La luz biótica marcaba 7%. Necesitaba salir antes de llegar a un punto de no retorno. La resistencia del tráiler era perfecta, no cedía a la fuerza bruta. Solo había una forma de luchar contra algo que te necesita vivo, negarle lo que quiere. La única manera de detener un drenaje de energía biótica es interrumpir el flujo. El tráiler me estaba usando como batería. Pero, ¿cómo me estaba conectando? No había cables, ni sujeciones visibles, solo la oscuridad, el frío y el zumbido que se hacía más intenso. Regresé a la pared frontal. Estaba seguro de que el panel de control no era solo un indicador, era el nodo central. Necesitaba un detonante, algo que desestabilizara el sistema. Me detuve frente al teclado numérico. Intenté un código simple, 1111. Error 0000. Error. El sistema estaba diseñado para la seguridad, no para que un extraño lo desactive con códigos de fábrica. Pero la leyenda «pasajero detectado» me devolvió la mirada. Si era un sistema de transporte, tal vez tenía un protocolo de emergencia o un acceso de mantenimiento, algo que permitiera abortar la recarga en caso de falla. Miré a mi alrededor, buscando una herramienta mejor que la navaja. Vi una pieza de metal oxidado, un soporte roto de algún tipo de anclaje de carga cerca de la pared. Lo arranqué con dificultad. Era pesado y dentado en un extremo, un arma o un martillo. Me acerqué al panel. La pequeña luz roja de energía biótica marcaba 8%. El aumento era lento, pero inexorable. Golpeé el borde del panel buscando la junta, intentando separarlo de la pared para exponer el cableado interno. El impacto resonó en el remolque, seco y metálico. No logré romper la placa frontal, pero el golpe tuvo un efecto inesperado.
Una pequeña placa, debajo del teclado, se aflojó. Estaba cubierta de polvo y suciedad, como si nadie la hubiera tocado jamás. Era un puerto de acceso, un conector multipines, antiguo y obsoleto. El tráiler era nuevo, pero sus componentes de control eran una mezcla extraña de tecnología moderna y hardware vintage. Pensé en la cabina ausente. Quizás el camión principal era el que proporcionaba la interfaz moderna, y este puerto era la entrada de emergencia para un técnico de campo. Mi navaja no servía de mucho, pero el pedazo de metal que había encontrado, sí. Usé la punta para intentar forzar el puerto. Mientras lo hacía, sentí una vibración más profunda. El zumbido no solo era audible, ahora era una resonancia en el suelo. Puse el oído contra el metal. Debajo de mí, la maquinaria trabajaba, y no era una máquina regular. Se sentía húmedo, pulsante. De repente, la luz del panel parpadeó. 9%. Y el frío se intensificó tan bruscamente que solté la barra de metal con un grito sordo. Mi cuerpo reaccionaba con espasmos. El frío no era solo ambiental. Estaba siendo extraído de mí. Recogí el trozo de metal, mis dedos entumecidos. Si el tráiler me estaba congelando, yo tenía que hacer lo contrario. Tenía que sobrecalentarlo, confundir sus sensores, alimentar una carga biótica que no pudiera manejar. Miré los orificios del techo, los inyectores de formol. Si esos orificios eran parte del sistema de control de atmósfera, tal vez eran vulnerables. Me levanté sobre la punta de mis pies, golpeando uno de los orificios con la barra de metal. No se rompió, pero el golpe lo desalineó. Unas gotas cayeron de ese orificio. No era agua, era espeso, oscuro. Olía a químico y a descomposición. Lo que fuera que estaba circulando por las paredes de este tráiler no era freón, sino algo orgánico y corrosivo. El líquido goteante no era solo un agente de enfriamiento, era la sangre de la máquina, la anomalia. Si esta cosa operaba extrayendo energía biótica, entonces tenía un ciclo de vida, un metabolismo. Todo lo que consume necesita un residuo, un sistema de circulación. Estaba atrapado dentro de una criatura cibernética o algo que la ciencia no podía nombrar. Regresé al centro del tráiler, donde los surcos en el piso convergían. 10% de energía biótica. El aumento era cada vez más rápido. Sentía un hormigueo. Mis extremidades se adormecían. Dejé caer la barra de metal y me arrodillé, ignorando el frío del acero. Tenía que encontrar la fuente de la conexión, el punto donde el tráiler succionaba la vida. Me arrastré, usando el haz de luz del celular, ahora casi muerto, para inspeccionar el punto central de la mancha seca. El acero corrugado se sentía diferente allí. No era solo una mancha, era una serie de perforaciones minúsculas, casi invisibles al ojo, distribuidas en un patrón circular de unos 30 centímetros. Si me acostaba sobre ellas, si el tráiler me inmovilizaba, esas perforaciones serían las vías. Puse mi mano, enguantada por la chaqueta, sobre el punto, y lo sentí, un pulso. No un zumbido, sino un pulso lento, constante, que venía desde las profundidades del suelo. Era como el pulso cavernoso de un animal gigantesco durmiendo. La criatura, porque ya no podía llamarlo tráiler, estaba esperando. Estaba en modo pasivo, esperando que el pasajero se rindiera al frío y al agotamiento para así poder hacer la extracción final. Necesitaba una disrupción mayor. Si la criatura absorbía energía biótica, ¿qué pasaría si le daba una sobrecarga? Mi celular estaba casi muerto, la pantalla parpadeando en rojo. Era una fuente de energía, pequeña, pero concentrada. Si lo destruía en el punto de extracción, tal vez causaría un cortocircuito. Me levanté y volví al compartimento de servicio por donde había entrado. El cerrojo era magnético, imposible de abrir. Pero la vibración constante me dio una idea. El sistema de seguridad era una cadena de dependencia.
La energía biótica alimenta el sistema de sellado, que mantiene el flujo de energía biótica. Si rompía el sellado, interrumpiría el ciclo. Utilicé la barra de metal para golpear repetidamente el borde de la puerta pequeña, no para doblar el metal, sino para desalinear los sensores del marco. Golpe, 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 metódico. En el panel frontal, la luz de energía biótica saltó al 12%. El tráiler notó la resistencia. El pulso se aceleró. El zumbido se convirtió en un silbido de metal. Cuando la luz marcó 15%, logré mi objetivo. No abrí la puerta, pero el mecanismo del cerrojo hizo un ruido terrible, un chirrido de metal forzado. El panel frontal del tráiler parpadeó, mostrando un nuevo mensaje de advertencia sobre falla en contención. Esa era la clave. Estaba rompiendo la regla de oro, no liberar la carga. La nueva información apareció en el teclado, ofreciendo un menú de diagnóstico. Era mi única oportunidad. La pantalla de diagnóstico era un laberinto de términos técnicos y códigos de error que no entendía. Sin embargo, había una opción que se destacaba. Purga del reservorio biótico, nivel crítico. El reservorio biótico. Eso sonaba como el estómago o el condensador de esta cosa. Si yo lo purgaba, no solo interrumpiría la recarga, sino que liberaría lo que el tráiler había acumulado de víctimas anteriores. Un riesgo enorme, pero la única forma de desestabilizarlo. Mi mano temblaba por el frío y la adrenalina mientras intentaba seleccionar la opción. Necesitaba un código de acceso para confirmar la purga. Volví al modo de pánico. ¿Qué usaría un sistema de transporte altamente secreto y malévolo como contraseña de emergencia? No era 1234. Tenía que ser algo relacionado con la logística o la fecha. Recordé el diseño impecable, la limpieza aséptica, el olor a nuevo. El tráiler estaba diseñado para la entrega. Intenté una serie de códigos basados en la fecha actual, en el número de la carretera, 57, nada. El panel parpadeaba un error, un sonido agudo y repetitivo. El sistema contraatacó. Los orificios en el techo, los inyectores, comenzaron a liberar un vapor. No era el líquido espeso de antes. Era un gas fino, casi imperceptible, que olía a almendras amargas. Cianuro. El tráiler estaba forzando el proceso. Si me dormía, la extracción sería completa y rápida. Comencé a toser, mis pulmones protestando. Me tiré al suelo, intentando respirar cerca del piso, donde el aire era marginalmente más puro. Mientras tosía, un detalle minúsculo me regresó a la realidad. Las perforaciones en el suelo, el punto de extracción. Eran un círculo de 12 puntos alrededor de un punto central, un reloj o un calendario. 12 meses, 12 horas. Intenté la secuencia de 12 números pensando en un código temporal de fábrica. Falló. Regresé a la opción de purga. Necesitaba interrumpir el ciclo. Si el tráiler estaba extrayendo energía biótica y mi resistencia estaba causando un error de contención, eso significaba que el sistema estaba funcionando contra su diseño. Es decir, el pasajero no debería moverse. En un destello de lucidez provocado por la falta de oxígeno, volví al mensaje inicial. Pasajero detectado, modo de recarga iniciado. ¿Y si el código era el mensaje? No podía teclear letras, solo números. Pero en los viejos teclados de teléfono, las letras correspondían a números. P-A-S-A-J-E-R-O. Busqué la equivalencia. 72725376. 8 dígitos. Lo tecleé frenéticamente, mis dedos temblando por el efecto del gas. El panel se quedó en silencio por un segundo eterno. Luego, un sonido triunfal. Un beep largo y afirmativo. El mensaje cambió. Purga iniciada. Tiempo estimado. 60 segundos. El silencio que siguió a la confirmación del código fue más aterrador que el zumbido.
La cuenta regresiva de 60 segundos era mi sentencia de muerte o mi liberación. El frío se disipó, reemplazado por un calor repentino y repugnante. El gas de almendras amargas se retiró y el olor a ozono y sangre se multiplicó. Me levanté a trompicones, la cabeza palpitándome por el gas. Sabía que la purga no iba a ser limpia. En el centro del remolque, justo sobre el patrón de perforaciones en el suelo, el acero comenzó a temblar. No vibraba, se hinchaba. Las perforaciones se abrieron ligeramente, revelando no un mecanismo metálico, sino algo oscuro y gelatinoso debajo. Un sonido de succión violenta llenó el espacio. El aire fue succionado hacia el piso con una fuerza que me hizo tambalear, y luego el vómito. El remolque se sacudió como si hubiera chocado. Del piso brotó un chorro espeso, oscuro, de un líquido viscoso que no era agua ni sangre, sino algo intermedio, una masa orgánica de color marrón púrpura que emitía vapor. Olía a vísceras, a bilis y a la humedad de la tierra podrida. Era el reservorio biótico, la acumulación. El líquido se esparció por el suelo del remolque, burbujeando. En el panel frontal, la luz de energía biótica se desplomó. 15%, 12%, 8%. El sistema de sellado magnético chirrió, perdiendo potencia. Me moví rápido, a través del charco repugnante, hacia la pequeña puerta de servicio. El pestillo, debilitado por el golpe y la caída de energía, seguía resistiendo. Lo golpeé una vez más con la barra de metal, desesperado. Esta vez el cerrojo magnético cedió, no con un clac, sino con un suspiro eléctrico. La puerta se abrió un par de centímetros, permitiendo que un chorro de luz solar entrara y chocara contra la oscuridad interior. El aire fresco del desierto, abrasador y sucio, era el aire más dulce que había respirado. Me esforcé para pasar por la apertura estrecha, arrastrándome a través del umbral. Cuando mis pies tocaron el asfalto caliente de la carretera 57, me alejé del tráiler y caí de rodillas, tosiendo y vomitando el aire contaminado. Miré hacia atrás. El tráiler estaba silencioso, la puerta de servicio abierta. El líquido púrpura comenzaba a escurrirse lentamente por la junta de la puerta, cayendo sobre el asfalto caliente, donde se evaporaba con un chisporroteo, dejando un rastro aceitoso. La purga había funcionado. La criatura estaba agotada, su batería vacía. Pero mientras miraba la puerta trasera del remolque, la que estaba sellada con candados industriales, noté algo que no había visto al entrar. Había rasguños profundos en el metal, hechos desde dentro. Y no eran rasguños de herramientas, eran marcas largas, terminadas en 3 puntos, como si garras desesperadas hubieran intentado salir. Yo había purgado el reservorio biótico, pero ¿quién o qué era el verdadero contenido que estaba esperando ser cargado? El sol quemaba la espalda de mi cuello, devolviéndome a la realidad brutal del desierto. Me arrastré unos metros más hasta la relativa seguridad de mi camioneta. Mi primer instinto fue huir, acelerar y no mirar atrás, asumir que lo que acababa de vivir era una alucinación por deshidratación y terror. Pero la evidencia estaba allí. El rastro oscuro y viscoso que goteaba del tráiler, el olor persistente en mi ropa, y la imagen de esas marcas de garras en la puerta principal, hechas por algo que estaba esperando ser liberado o por alguien que estaba intentando escapar desesperadamente. Saqué mi celular. La batería estaba completamente muerta. No tenía forma de llamar a nadie, ni siquiera de tomar una foto que pudiera ser evidencia de la locura que yacía a 20 metros de mí. Tenía que entender. Si el tráiler era un depredador biótico, un sistema de carga que se alimentaba de la vida humana, ¿qué era el contenido? ¿Por qué estaba sellado y abandonado? Me armé de valor, impulsado por una mezcla de horror y la necesidad neurótica de cerrar el círculo. Regresé al tráiler, pero manteniéndome fuera del alcance de la puerta de servicio, como si esperara que el sistema se reactivara
y me succionara de nuevo. Me moví hacia la parte delantera, donde debería haber estado la cabina. Allí encontré el punto de conexión principal, el lugar donde el remolque se engancha al tractor. Era un panel de metal pesado, cubierto de corrosión, pero con algo pegado a él. Era un trozo de tela, rasgado, grueso, de color azul oscuro, y estaba manchado, no con la sustancia púrpura, sino con sangre fresca, ya coagulándose bajo el sol. Era el uniforme de un conductor. Y justo debajo del punto de enganche había una etiqueta de envío. Estaba doblada y semidestruida, pero la pude despegar. La etiqueta era vieja, impresa con una tinta desvanecida, pero la información era legible. Destino. Planta de almacenamiento clandestino. Zona 7A, cancelado. Contenido, protocolo gótico. Contención estática. Crítico. Notas. No usar fuerza bruta. La liberación del protocolo gótico antes de la recarga completa es una violación del nivel Omega. Las manos me temblaron. Protocolo gótico. No usar fuerza bruta. Miré la puerta de servicio abierta, mi vía de escape. Había usado fuerza bruta, golpeando el cerrojo hasta que falló y forzando la purga. Había violado el nivel Omega. El tráiler no solo era una trampa para absorber energía, era un mecanismo de contención para algo dentro, y al vaciar el reservorio biótico, al dejar a la criatura sin su fuente de energía, yo no había ganado. Había roto el equilibrio. La luz de energía biótica en el panel frontal, visible desde mi posición, estaba ahora al 0%. Muerto. Pero mientras el tráiler estaba inerte, el silencio se rompió por un sonido que venía de adentro. Un sonido de metal raspando, un sonido que no era de máquina, era un sonido de liberación. El raspado era lento y pesado, como si una criatura inmensa estuviera despertando de un largo letargo. Venía de la parte trasera del tráiler, de la puerta que yo había examinado antes, la que tenía las marcas de garras, la que estaba sellada con candados industriales. La etiqueta de envío lo había advertido, contención estática, crítico. El remolque me había encerrado para recargarse y mantener el protocolo gótico en estado inactivo. Al interrumpir la recarga, al drenar la energía, yo había inhabilitado el sistema de contención. El raspado se detuvo, y luego un sonido distinto, no metálico, sino orgánico, una respiración profunda, lenta y húmeda, tan fuerte que parecía resonar en el desierto silencioso. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, la etiqueta arrugada en mi puño sudado. Miré los candados en la puerta trasera. Eran macizos, diseñados para resistir herramientas de corte, pero la estructura metálica alrededor de los cerrojos, el punto donde se aseguraban las bisagras, estaba bajo una tensión increíble. La respiración se hizo más rápida, más ruidosa. La verdad golpeó con la fuerza de un camión. No era el tráiler lo que quería la energía. El tráiler era la celda de la batería. El protocolo gótico era lo que necesitaba alimentarse. Una grieta fina se formó en el metal justo al lado del candado superior, cerca de las marcas de garras. El metal se dobló no por un golpe, sino por una presión interna sostenida, monstruosa. Entendí que solo tenía segundos, el tiempo que le llevara a esa cosa, que estaba respirando al otro lado de la puerta, doblar el acero y salir. Corrí hacia mi camioneta. Abrí la puerta, salté al asiento y metí la llave en el encendido. El motor tosió, se resistió. Grité de frustración, intentando la llave de nuevo. El camión se encendió. Puse reversa, acelerando para alejarme del tráiler inerte. Mientras miraba por el espejo lateral, vi la puerta trasera del remolque moverse. No se abrió. Explotó. El candado voló en pedazos de metal que salieron disparados. El metal cedió, y las dos mitades de la puerta se abrieron hacia afuera con una violencia explosiva, revelando el interior. Esperaba ver un animal o una criatura deforme,
Pero la oscuridad que salió del remolque era diferente. Era una masa densa, negra, que parecía absorber la luz del sol. No tenía forma definida al principio, era solo una mancha informe que se elevaba del suelo del remolque, dejando un rastro de la sustancia púrpura. Y esa masa se movió. No caminó. Se deslizó, ganando altura y volumen. En el centro de la masa se formó una estructura, una cabeza informe. No tenía ojos, pero me estaba mirando. Sentí el terror en mi médula. Aceleré, sacando el vehículo del acotamiento y regresando a la carretera 57. Miré por el espejo retrovisor. La criatura, la encarnación del protocolo gótico, no se había movido del todo, pero estaba allí, en el umbral del tráiler, como si estuviera tomando el sol, absorbiendo la energía que yo le había negado. La carretera estaba vacía. No había testigos. Era solo yo y la cosa que yo había liberado. Apreté el acelerador. El motor rugía, intentando alcanzar la velocidad máxima. Necesitaba llegar a Matehuala o a donde fuera y contar lo que había sucedido, aunque sonara a pura locura. Pero, mientras ganaba distancia, noté algo en el panel de mi camioneta. Algo estaba funcionando mal con la electrónica. Las luces de advertencia parpadearon sin razón. El radio se encendió y se apagó abruptamente, emitiendo solo estática. El protocolo gótico no se había quedado en el remolque. La criatura oscura no necesitaba perseguirme físicamente. Su influencia era electrobiológica. Me había tocado. Había estado dentro de su celda, y al purgar el reservorio, una parte de ella o su campo de influencia se había adherido a mí. Mis manos se aferraron al volante. Sentí que el frío regresaba, un frío que ya no venía del tráiler, sino de mi interior. Mis músculos se tensaron, como si algo estuviera intentando apagar mi sistema nervioso. De repente, a unos 100 metros de distancia, la camioneta se detuvo. El motor simplemente se apagó. Todas las luces murieron. Intenté girar la llave. Nada. Estaba muerta, completamente sin energía. Me giré, mirando hacia la parte trasera, hacia el tráiler. Estaba allí, pequeño en la distancia, pero perfectamente visible, y en ese instante el remolque blanco comenzó a moverse. No se estaba deslizando. Estaba caminando. De la parte inferior del remolque, justo debajo de la plataforma, se desplegaron unas estructuras que parecían patas o apéndices hechas de metal oxidado y músculos biológicos oscuros, cubiertos por el residuo púrpura. El tráiler, sin cabina, sin motor, se estaba moviendo. Se estaba arrastrando sobre la carretera 57 en dirección a mi camioneta. El pasajero original, el protocolo gótico, había sido liberado y ahora estaba controlando la cáscara del tráiler. Yo había sido la recarga fallida, la batería que había servido para despertar a la criatura y darle la energía residual para reactivar la estructura. El protocolo gótico, la masa oscura que había visto asomarse, no era la criatura, era la sombra, el piloto. La criatura era el tráiler mismo, una máquina biótica diseñada para viajar y consumir. Ahora venía por mí. La máquina avanzaba con una lentitud grotesca, sus apéndices metálicos chirriando contra el asfalto. Cada paso era una declaración de su naturaleza depredadora. Estaba a unos 800 metros, pero esa distancia se acortaría sin piedad. No podía quedarme en la camioneta que ahora era una simple jaula de metal sin energía. Salí, sintiendo el suelo arder bajo mis suelas. Correr era la única opción. Corrí por el acotamiento, lejos del tráiler andante, mi respiración superficial y dolorosa. El sol me castigaba, pero el terror me daba una energía artificial. Miré hacia atrás mientras corría. El tráiler no me estaba persiguiendo a una velocidad que me alcanzara de inmediato. Estaba siguiendo un patrón, una ruta lenta, casi metódica.
No necesitaba correr, sabía que yo estaba agotado, herido y que la carretera no ofrecía refugio. El protocolo gótico me había enseñado la regla de este ecosistema perverso, el aislamiento. En esta carretera solitaria, el tráiler era el depredador alfa. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si el tráiler era la criatura y requería energía biótica, y yo había drenado su reservorio, significaba que estaba débil, pero en modo de caza activa. Y recordé la cabina. El tráiler original no tenía una. Pero ahora, mientras lo veía moverse, noté que la masa oscura que había liberado se estaba concentrando en el punto de enganche frontal, creando una protuberancia, una cabeza. Esta cosa no solo consumía vida, la imitaba, estaba intentando convertirse en un vehículo funcional capaz de viajar más rápido, de abandonar la Federal 57 y buscar presas más abundantes. Me tiré detrás de un pequeño grupo de nopales, jadeando. Tenía que detenerme. Si seguía corriendo, simplemente me desplomaría y el tráiler me alcanzaría. Necesitaba un arma o una distracción. A lo lejos, en la dirección contraria a la que venía el tráiler, vi un pequeño brillo, un espejismo de metal. Era otro vehículo, tal vez. Si pudiera hacer contacto, si pudiera advertirles, podría desviar la atención del tráiler. Pero, ¿advertir qué? Cuidado con el remolque blanco que camina solo. El tráiler estaba ahora a 500 metros y se estaba volviendo más rápido. El movimiento de sus patas era ahora más coordinado. La única forma de detener un sistema biótico que consume vida es darle una carga que no pueda digerir. Recordé el panel frontal que había forzado. Estaba muerto, drenado al 0%. Si podía alcanzar la abertura por la que escapé, el compartimento de servicio, tal vez podría llegar al corazón de la máquina y alimentarlo con algo inorgánico, una sobrecarga fatal. Era una idea demente, pero no había otras. Esperé a que el tráiler pasara a mi lado. Tenía que dejar que se acercara lo suficiente para que pensara que me había rendido o que estaba muerto. Me hundí más entre los nopales. El tráiler se acercaba, su silueta blanca cortando el aire caliente. El hedor a ozono y a vísceras se hizo abrumador. El tráiler, ahora a solo unos 100 metros, emitía un sonido bajo y constante, un arrastre de metal contra el concreto que ponía los pelos de punta. La protuberancia oscura en la parte delantera, su nueva cabina, se inclinaba hacia adelante, inspeccionando el área. Parecía sentir mi presencia, pero no mi posición exacta. La criatura no estaba siguiendo mi rastro visual. Estaba siguiendo mi firma térmica y la ligera energía residual que aún palpitaba en mi cuerpo después de la recarga abortada. Esperé hasta que estuvo a 20 metros. Era inmenso, mucho más aterrador en movimiento. Las patas, antes torpes, ahora se movían con una coordinación silenciosa. En el momento en que pasó justo frente a mi escondite, salí corriendo, no en dirección contraria, sino paralelo al tráiler, corriendo hacia la parte trasera. Mi objetivo era la puerta de servicio, mi punto de entrada y escape. La criatura no reaccionó de inmediato. El cerebro biótico tardó un segundo en registrar el movimiento. Llegué al compartimento de servicio. La pequeña puerta, a pesar de estar desbloqueada, no se abrió fácilmente. Tuve que forcejear. Entré, sintiendo de nuevo el aire frío y viciado, el olor a purga púrpura. La criatura reaccionó. El tráiler se detuvo de golpe, sus patas rascando el asfalto. El metal chirrió mientras giraba sobre sí mismo, un giro lento y monstruoso. Yo estaba adentro, estaba regresando a la boca del lobo. El interior era un desastre de líquido oscuro. Me arrastré, usando el panel de control muerto como guía. Necesitaba alcanzar el puerto de acceso que había usado para la purga. Encontré el trozo de metal dentado que había usado antes, y recordé mi celular, muerto. Lo saqué del bolsillo. El celular era una batería de iones de litio, una fuente de energía química altamente inestable si se dañaba.
El tráiler estaba vibrando ahora con furia. La fuerza G me empujó contra la pared. El compartimento de servicio por el que entré se estaba cerrando. El sistema, aunque débil, estaba intentando sellar su presa de nuevo. Me concentré en el panel. Con el trozo de metal, empecé a forzar el puerto de acceso. El tráiler, al sentir la manipulación interna, emitió un grito sordo y metálico que resonó en el remolque. Logré abrir el puerto. Se veía un manojo de cables de colores, la entraña tecnológica. Agarré el celular, sintiendo el calor leve de la batería. No había tiempo para insertar nada. Tenía que forzar la reacción. Usé el trozo de metal para golpear la parte trasera del celular, rompiendo la carcasa de plástico. Y luego, rápidamente, lo metí en el manojo de cables expuestos, empujándolo con el metal dentado. El contacto fue inmediato. No fue una chispa, fue un rugido. El tráiler entero se iluminó por dentro con una luz azul cegadora. La reacción química del litio al cortocircuito fue explosiva. El sonido fue ensordecedor. Sentí el dolor agudo en mis manos. El tráiler se sacudió violentamente, el sistema biótico gritando en un tono agudo y agonizante. El estallido dentro del panel de control fue seguido por un chorro de humo negro y ácido que llenó el remolque. Sentí el dolor del calor quemando mi piel. Me lancé hacia la puerta de servicio, que estaba a punto de sellarse, y me impulsé hacia afuera. Caí al asfalto, rodando lejos del tráiler, cubierto de ceniza y la sustancia púrpura. Cuando logré ponerme de pie, el tráiler estaba detenido. No solo detenido, estaba colapsando. La luz azul y el humo cesaron. De la parte frontal, donde antes estaba el panel de control, ahora solo había un boquete de metal fundido. La sobrecarga había destruido el nodo central del sistema biótico. Las patas que sostenían la criatura se retrajeron con un sonido de resortes rotos. El remolque cayó sobre el asfalto con un golpe pesado y final. La masa oscura que había formado la cabina se disolvió, regresando al interior a través del punto de enganche roto, como tinta diluyéndose. El tráiler estaba muerto. Una vez más, era un objeto inanimado, blanco e impecable bajo el sol abrasador. Caminé lentamente hacia él. La puerta de servicio estaba abierta, humeante. La puerta trasera, la de la contención del protocolo gótico, permanecía abierta por la explosión. Me asomé al interior. El líquido púrpura se había evaporado o había sido absorbido de nuevo por el remolque moribundo. El interior estaba ahora en silencio, pero con un olor a quemado y a carne chamuscada. En el centro del remolque, donde antes había visto las perforaciones, ahora había una sección de acero deformado, hinchado y roto. Y allí, atrapado en el metal, encontré lo que era la verdadera carga. No era una criatura gigantesca, ni una masa informe. Eran restos humanos, 3 conjuntos esqueléticos, perfectamente limpios, sin carne, pero todavía unidos a grilletes de metal fundidos en el piso. Los huesos de las manos, especialmente, estaban colocados sobre el punto de succión, las falanges extendidas, como si hubieran intentado tocar o clavar la mano en la pared. Eran los pasajeros anteriores, las víctimas cuya energía biótica había mantenido el protocolo gótico a raya hasta que yo llegué. El tráiler, el depredador silencioso de la carretera 57, había estado esperando su próxima recarga, y yo casi había sido la siguiente pila. Salí del tráiler tambaleándome. La lección estaba clara. La civilización no había llegado a cada rincón. En el vacío, la tecnología y lo orgánico podían fusionarse en algo que cazaba, algo que requería el aislamiento absoluto para operar. Me alejé del tráiler muerto. No intenté llamar a nadie, nadie me creería, y el simple hecho de reportar el tráiler atraería a las personas que crearon el protocolo gótico.
Seguí caminando por la carretera, dejando atrás mi camioneta inerte, dejando atrás el silencio roto. Necesitaba llegar a donde hubiera vida, a donde la civilización, con sus luces y ruidos, pudiera ahogar el recuerdo del frío y del pulso de la máquina biótica que había dormido en el desierto. La carretera 57 era una trampa que siempre esperaría un nuevo pasajero, y ahora el depredador estaba inactivo, pero no destruido, solo a la espera de la próxima reparación o del próximo intruso que proporcionara la energía necesaria para despertar de nuevo.